María Eugenia. María Eugenia le entregan esos dineros, lo que usted vaya a aportar para la actividad. ¿Listo? ¿Ah? Muy bien, ya los niños abrieron espacio aquí, los que están atrás, muy atrás, los que están de pie pueden ubicarse, ya hay más espacio despejado para que usted pueda sentarse cómodamente a escuchar la palabra, ya hay más espacio y mientras usted se va acomodando, puede ir saludando a la persona que tiene a su lado. La que tiene atrás, si no la ha saludado, es la oportunidad. Muy bien. Quiero que usted vaya abriendo su Biblia en el Evangelio según Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 17. Mateo, capítulo 4, versículo 17. Y dice la palabra del Señor: desde entonces Jesús comenzó a predicar diciendo: arrepiéntanse o arrepentirse. Ahí está consignado que todos los colombianos tenemos derecho a la educación, a la salud, y digamos que es lo que mueve el desarrollo del país. La última constitución de Colombia se hizo en el año 1991, donde decreta que Colombia es un país o una nación democrática, y que allí está consignado todo el sueño del país. Pero esa reforma que se hizo en el 91 era para cambiar otra constitución
que existía anteriormente y en la que ya el país no sentía que se reflejaban todos sus derechos. Era una constitución donde el poder estaba muy concentrado en unos pocos, donde casi no había democracia, donde casi no había participación y donde todo estaba muy concentrado en la ciudad central, en Bogotá. Así es que esta nueva constitución cambió eso. Y a partir de ahí empezó todo este proceso. Ahora quieren cambiar o proponen una nueva constitución, una nueva reforma de leyes. Jesús, cuando llegó a la tierra, también hizo una constituyente. Permítame utilizar ese término. Hizo una reforma. Ahorita veíamos en el video que era una reforma distinta a la que estaban pensando. Mateo, el evangelio que acabamos de abrir, tiene una particularidad. Usted sabe que existen 4 evangelios, 3 de ellos llamados sinópticos. Y cada uno de esos evangelios, cuando yo era chiquito decía, pero ¿quién se le ocurre repetir 4 libros en un libro? Es decir, ¿por qué nos están contando 4 veces la misma historia? Pero cuando estudiamos un poco, entendemos que cada uno de los evangelistas lo hizo con un propósito. ¿Cuál era el propósito de Mateo? Mostrar a Jesús como. ¿Como quién? Esto lo hemos enseñado aquí varias veces. ¿Como quién? Ok, como rey. ¿Sí? Como el rey. Un rey diferente. Mateo escribió a los judíos, siendo él un publicano, escribe a los judíos y les dice que ese Jesús que ha nacido es el rey. Y por eso el primer capítulo de Mateo es la genealogía de Jesús. Es de dónde viene Jesús, quiénes son sus padres, quiénes son sus abuelos, cuál es su tradición, para demostrar que realmente Jesús venía de la simiente de David, del rey David, que Jesús era rey. Mateo nos narra en este pasaje que el primer mensaje de Jesús fue el que acabamos de leer, Mateo 4:17. Que la primera predicación de Jesús duró 2 renglones. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ahí hay 2 cosas muy importantes de las que vamos a estudiar hoy. ¿Cuáles cree usted que son esas 2 cosas que aparecen en ese pasaje que valdría la pena profundizar? ¿Cuál? Arrepentimiento, arrepentíos. ¿Y cuál será la otra? ¿Qué es el reino de los cielos? Porque Jesús arranca con esa predicación. Y para entender qué está diciendo Jesús, por qué Jesús escogió ese como su primera predicación, tenemos que entender entonces de qué está hablando el arrepentimiento. La palabra arrepentimiento, cuando nos vamos al original griego, es decir, cuál fue la palabra específica que Jesús utilizó para decir arrepentimiento, porque cuando la traducimos al español, nosotros podemos tener un significado distinto de arrepentimiento, como aquel que intentaba hacer alguna cosa pero no la hizo. Para nosotros esa es la palabra más cercana, arrepentimiento. Y a veces la confundimos con remordimiento, ¿cierto? Es cuando un perro lo muerde a uno 2 veces, remordimiento. Pero el arrepentimiento que utilizó Jesús es la palabra del griego metanoia. Metanoia. Y cuando vamos a escudriñar qué significa la palabra metanoia, significa cambio, transformación.
Y en el contexto en que Jesús la está utilizando es similar a una persona que va rumbo a un camino, pero en la mitad de ese camino toma la decisión de cambiar de destino y de camino. Jesús utilizó una palabra para decirles a ellos: ustedes van caminando por un camino por el cual deben devolverse y cambiar de rumbo. Pero metanoia también utiliza dentro de su expresión una parte que se llama non, metanon. Non tiene que ver con la mentalidad. Por lo que Jesús no solamente les estaba diciendo que tenían que cambiar de camino físicamente, sino también cambiar de mentalidad. Por eso la primera palabra que Jesús retoma es arrepiéntanse, que era una palabra que ya venía utilizando alguien que vino antes que Jesús. Juan el Bautista. ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Arrepiéntanse, cambien. Y Juan los bautizaba. Si uno se devuelve un pasaje más atrás, dice en el mismo Mateo, para que no lo busquemos en otro evangelio, capítulo 3, versículo 7, decía: pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo: camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que está al venir? Por tanto, den frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. Y si leemos al mismo Juan el Bautista en Lucas, él está diciendo que es necesario que la gente se arrepienta. Y él bautizaba a la gente, la sumergía en el agua como muestra, como señal, como símbolo de que las personas lavaban sus pecados, limpiaban sus pecados, sumergían, mataban, ahogaban al viejo hombre y salían renovados. Jesús toma la primera palabra de Juan, les dice: arrepiéntanse. Pero mientras el mensaje de Juan era arrepiéntanse por la ira venidera, el mensaje de Jesús es ¿qué? Arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Y ya enseguida profundizamos en qué significa eso. Y vamos a este pasaje que ustedes tienen ahí, Mateo 16, 24, un pasaje muy conocido también. Hoy solamente vamos a estudiar a Mateo, desde el enfoque, desde la visión de Mateo. Nos dice Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo: ¿a quién? Esa es clave, porque uno era el mensaje que Jesús le daba a las multitudes y otra a sus discípulos. Dice, Jesús dijo a sus discípulos en este caso: si alguien quiere venir en pos de mí, ¿qué? Niéguese a sí mismo, tome la cruz y sígame. Y ese pasaje también lo hemos estudiado mucho en algunas ocasiones. ¿Sí? ¿Qué significa eso? ¿Por qué? Los discípulos ya seguían a Jesús. Pero él decía a sus estudiantes, a quienes estaban con él siguiéndolo, dice: si alguno quiere realmente venir en pos de mí, es necesario que se niegue a sí mismo. ¿Y qué significa negarse a sí mismo? ¿Qué significa negarse a sí mismo? Anteponer los intereses
de Dios por encima de nuestros propios intereses. Anteponer el mensaje de Cristo por encima de nuestro propio mensaje. Eso es negarse a sí mismo. Y dice, y tome su cruz. ¿Qué significa tomar la cruz? ¿Ah? A ver, Joaquín. ¿Por qué significa? Porque, buena pregunta. ¿Por qué mencionó la palabra cruz? ¿Qué significaba la cruz? Pues la cruz significaba parte de lo que acaba de decir. La cruz significaba muerte. Yo me imagino a Jesús viendo y que sus discípulos sabían lo que significaba la cruz. La cruz significaba ver personas colgadas. Pero la cruz también significaba ver personas cargando la cruz. Por lo tanto, la cruz en este contexto es sinónimo ¿de qué? De sufrimiento. Sinónimo de sufrimiento. Y Jesús está diciendo que sus seguidores deben tomar su cruz. Y esto tal vez no lo predican en muchas iglesias, porque hay iglesias que dicen, pare de sufrir, y le venden el agüita con la rosa. Pare de sufrir. No, Jesús está diciendo, tome su cruz. Y usted puede decir, ay, yo soy una persona muy sufrida en la vida. Yo he sufrido mucho. Pero ojo con el sufrimiento, porque este sufrimiento no es que tú tomes tu cruz. Este sufrimiento tiene que ver cuando sufrimos por seguirlo, por la causa de Cristo. Y muchas personas dicen, no, yo me devolví el evangelio porque es que mi mamá me desheredó, mi papá ya no me habla. La Biblia dice que hay que tomar la cruz. Y lo último que dice es, y que me siga. Tome su cruz y ¿qué? Y sígame. ¿Y qué significa seguirlo? ¿Qué significa seguirlo? Seguirlo será ir en una procesión. Seguirlo será ir a una iglesia, llámese de cualquier denominación. Eso significa seguir a Jesús. Seguirlo significa vivir como Él vivió. El apóstol Pablo fue muy atrevido. Sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Y la medida nuestra es Cristo. ¿Estamos caminando como Cristo caminó? Es decir, ¿estamos poniendo en práctica todo lo que Cristo nos enseñó? Vamos a ver un poco de eso. Porque eso significa un real arrepentimiento. El real arrepentimiento es cuando tú dices, tengo que cambiar de camino y ahora en este nuevo camino me tengo que negar a mí mismo, tengo que tomar la cruz y tengo que todos los días tratar de parecerme más a mi maestro. Ese es un verdadero discípulo, ese es un verdadero seguidor. Porque cada vez hablamos más como Cristo. Nos parecemos más a Cristo. Cuando la gente nos escucha, está escuchando a una persona sabia como Cristo. Pero usted es cristiano y la gente no lo quiere escuchar a usted, no porque le está diciendo cosas espirituales, sino porque es que usted es muy cansón, usted habla mucho y fatiga.
Cristo hablaba de una manera inteligente y sabia. Tenemos que seguir a Cristo. Entonces, primer tema tocado. El arrepentimiento real se demuestra cuando nosotros somos verdaderos seguidores de Cristo. Cuando nosotros mentíamos y ya no mentimos. Cuando nosotros cambiamos nuestra forma de ser. Steven. La cruz era una de las formas más humillantes de matar al otro. Entonces también esa connotación de cruz puede ser humillación ante Dios. Esta humillación es reconocer ante mi pecado, que me he equivocado y que me arrepiento. Gracias, Steven. Para los que están en redes, nos hacen aquí un comentario y es que la cruz también puede significar humillación, que la muerte en la cruz, además de ser una muerte sufriente, era una muerte humillativa para quienes estaban ahí. Claro, quienes eran crucificados era la forma de los romanos exhibir y decir, miren que estamos matando a los delincuentes, miren que estamos matando a los que roban, miren que estamos matando a los que están haciendo rebeliones. Ahí están, y están ahí colgados porque no son personas buenas. Y si usted se porta mal, también lo vamos a crucificar. Ese era más o menos el mensaje de Roma a través de la cruz. Y era una muerte humillante, humillante realmente. Y a veces nosotros no estamos dispuestos a sufrir ninguna humillación. Y lo vamos a ver un poco más adelante. Arrepentimiento entonces significa eso, cambio, transformación. Hoy, tú que estás aquí, ¿crees que llevas una vida de arrepentimiento? ¿O falta algo en esa transformación? ¿Te has quedado por fuera de una mentalidad de arrepentimiento? Tú estás diciendo, puedes decir, yo no tengo nada de qué arrepentirme, estoy bien, no hay nada que cambiar en mi vida. Lo segundo que vamos a ver en el pasaje que leímos, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado, es realmente entender por qué Jesús utilizó esa expresión reino de los cielos. ¿Qué significa eso del reino de los cielos se ha acercado? Y cuando el Señor utilizó esa expresión del reino de los cielos, era para significar algo muy importante. Recuerden que los judíos estaban esperando un Mesías, estaban esperando la profecía del Antiguo Testamento y estaban bajo el yugo de los romanos, estaban siendo esclavizados, estaban siendo atemorizados. Ese pueblo grande que se veía en los tiempos de David, de Salomón, ya no quedaba absolutamente nada, estaban relegados, eran pobres, habían sido empobrecidos, les habían quitado absolutamente todo. Era un país empobrecido que no podía mandarse a sí mismo y lo único que le habían respetado era su religión, entre comillas. Y ellos estaban esperando durante muchos años, durante todo el periodo de silencio, esa hojita blanca que divide su Biblia del Antiguo al Nuevo Testamento y que representan algo más de 400 años, donde se conoce como el periodo de silencio. Sucedieron muchas cosas durante esos 400 años, pero lo que más sucedía recurrentemente era ¿quién va a salvar al pueblo de Israel? ¿Cuándo se levantará un nuevo Moisés? ¿Cuándo se levantará un nuevo Elías? Que salga, que ore, que diga, que caiga fuego del cielo y queme todos estos romanos. Eso era más o menos lo que ellos estaban esperando. Entonces habían algunas facetas. Algunos decían, no, lo que va a llegar es un profeta como Elías, que ora, el fuego cae y quema a todos los romanos y nosotros somos liberados.
Pero habían otros que decían, no, lo que va a llegar es un rey. Un rey, se va a establecer un rey, va a armar un ejército. Y ese ejército va a pelear contra los romanos y Dios nos va a dar la victoria. Así como David peleó contra Goliat y los filisteos, vamos a pelear contra los romanos y vamos a ganar. Esa era más o menos la visión que tenían ellos de ese Mesías. O un militar que armara un ejército y peleara, o un gran profeta que hiciera que cosas extraordinarias sucedieran y Dios mismo le mandara todas las plagas a Roma, Israel fuera liberado. Y llega un rey que nace en Nazaret. Y Nazaret era un pueblito muy pobre. Yo no sé cuál es el sector. Piense en un sector, no quiero ser discriminativo, en un sector de Medellín, donde usted diga, ay, algo bueno podrá salir de allá. No digan que Castilla. Algo bueno podrá salir de ese pueblo, de Picacho, de Moravia. Algo bueno podrá salir de ahí, y es Jesús con ropas humildes. Y empieza a decirle, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús da un primer mensaje muy contundente, pero que la gente no lo entendió en principio. Y es que él era rey, pero no rey de un reino terrenal. No iba a ser rey de un Israel terrenal. Él ya era rey de un reino muy importante, de un reino que no está aquí, de un reino que podemos ver físicamente, en donde no hay una corona de oro, ni hay tal vez muchas joyas, ni hay un ejército con caballos, o en este caso, en esta era, con buques y con tanques militares. Este es un rey diferente. Y les dice, el reino de los cielos se ha acercado. Y esa expresión, el reino de los cielos se ha acercado, es el rey mismo ha venido. Ya no voy a seguirles mandando mensajeros como en el Antiguo Testamento. Yo mismo he venido a personarme de la situación. Eso es lo que Jesús les dijo en el primer mensaje. Ahora, entonces, si juntamos las dos cosas, decimos, Jesús les ha dicho, cambien el rumbo, porque por ese rumbo no van a llegar al reino de los cielos. Yo he traído el reino de los cielos para que lo conozcan y para que lo vean, cómo es que realmente es. Y cuando Jesús dice eso, Él está diciendo que el reino de los cielos es otro modelo totalmente distinto. Es otra constitución. Hay otros derechos y hay otros deberes distintos a los que habían ahí. Y por eso la lucha de Jesús es contra los fariseos y los saduceos, que decían, es que en el séptimo día no se pueden hacer milagros. Es que en el séptimo día no se puede caminar. Y Jesús sana enfermos en el séptimo día. Y Jesús recorre y le dice a sus discípulos que coman y que recojan de la siembra en el séptimo día. Porque Jesús les dice, esos hábitos, esas ceremonias, esas liturgias que ustedes hacen, no sirve de nada si su corazón, si su mente no ha sido transformada. Hoy muchas personas afuera están con su ramo. Qué bonito, porque eso significa Jesús el Rey. Pero están con el ramo, pero en su corazón no
no es Cristo el Rey. No es Jesús el Rey de su vida. Porque en la mañana están con el ramo, pero en la tarde están otra vez mintiendo, peleando, golpeando a su esposo, golpeando a su esposa, bebiendo. No hay un cambio real en su vida. Jesús no es rey en sus corazones. Y lo más importante es que Jesús sea rey en sus corazones. Segundo mensaje de Jesús. El primer mensaje de Jesús fue: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El segundo mensaje está ahí, en el versículo 19. Dice Mateo 4:19. ¿Qué le dijo Jesús a unos hombres que estaban pescando? Intentando pescar. Vengan, ¿qué? Y yo los haré, ¿qué? Pescadores de hombres. La primera predicación de Jesús de 2 renglones: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. La segunda predicación de Jesús también fue 2 renglones: vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Vengan en pos de mí, síganme, les está diciendo Jesús. Y le está diciendo a unos pescadores de peces que los hará pescadores de hombres. El segundo mensaje, cuando una persona se arrepiente y ha entendido el reino de Dios, es seguir a Jesús. Y después de seguirlo, ¿qué nos hará Él a nosotros? A estos pescadores les dijo que iban a ser pescadores de hombres. ¿Qué te ha dicho Dios a ti que te va a hacer? ¿Qué hará de ti Dios? ¿Qué hará de ti Jesús si tú decides seguirlo? Seguramente todos tenemos un llamado por parte de Jesús. Y entonces seguramente un mecánico podría decir: ahora ya no vas a ser mecánico de carros, sino mecánico de almas. Al confeccionista tal vez le diría: ya no solamente vas a confeccionar vestidos, sino que vas a ser confeccionista de nuevas ropas para el alma. Porque a todos Dios nos va a utilizar. Ya no vas a ser solamente maestro secular, sino que vas a enseñar a otros la palabra de Dios. Ya no solamente vas a vender en una tienda, sino que vas a anunciar por esa ventana o por ese mostrador el mensaje de Cristo. Todos tenemos un rol para mostrar a Cristo a otros. Vengan en pos de mí, yo los haré. Y usted debería completar esa frase. ¿Qué está haciendo Dios de ti? ¿Cómo tú estás mostrando a otros el mensaje de Dios? Y ese mensaje, yo me pregunto, bueno, ¿y cuál es el código de ese mensaje? ¿Cuál es esa nueva constituyente de Jesús? Está ahí en Mateo 5. El sermón del monte. De ese capítulo hasta el capítulo 8 es el código, es la nueva constitución. Por eso Mateo lo pone de primero en los primeros capítulos, porque dicen: este rey ha traído el reino de los cielos. Y como ha traído el reino de los cielos, ha traído un mensaje que es totalmente distinto. Pero no era para cambiar las leyes de los romanos, no era para cambiar las leyes de los maestros de las sinagogas, era para cambiar las formas de conducirse, de manejarse, era para cambiar el código de ética, de moral
de las personas. Era para decirles qué es lo que agrada a Dios y quiénes son los que realmente producen fruto de arrepentimiento. Y aparece un sermón muy conocido por todos, que es el Sermón del Monte, y arranca ese sermón con algo que se llaman las bienaventuranzas. Y a veces hemos leído esas bienaventuranzas como, ¡ay, qué felices son los que! Y yo quiero decirles que esas bienaventuranzas hay que leerlas en clave de quiénes están realmente en el equipo de Dios. ¿Quiénes están realmente en el equipo de Jesús? Y quiero que lo leamos, por lo menos algunas, mientras nos alcance el tiempo. Capítulo 5 de Mateo, versículo 3, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? ¿Quiénes son los pobres de espíritu? ¿Usted es pobre de espíritu? Entonces, los pobres de espíritu son aquellos. ¿Usted por qué define? Voy a ponerle este ejemplo. ¿Usted por qué define que una persona es pobre? En su mente, así no se lo diga. Ese es pobre. ¿Por qué? Porque tiene escasez económica, dicen por acá. ¿Le falta qué? Algo que le falta. Ah, pero yo veo gente muy empírico ya que le falta todo. Porque tiene una apariencia, ¿cierto? Ese es un pobre, no tiene ni con qué comprarse unos zapatos, tiene la ropa sucia. Sí, pero realmente el pobre, uno lo define interiormente como tiene muchas necesidades, tiene mucha escasez. Ese es el pobre. Pero Jesús dijo, los pobres en espíritu. Entonces traduzca eso. Diga, los que tienen mucha escasez, mucha necesidad de Dios. Los que saben que tienen un vacío en su corazón. Mire que Jesús dijo claramente que Él venía, que los que estaban aliviados no necesitaban de médico, sino ¿quiénes? Los enfermos. Pero en muchas de sus parábolas Jesús demostró esto de los pobres de espíritu. Cuando Jesús ponía las parábolas de invitar de los banquetes, ¿se acuerdan? Que hay como 2 o 3 parábolas donde envían a alguien a invitar a las personas a que vengan al banquete. Pero las personas más influyentes, más ricas, no iban. ¿Y qué hacía Jesús? ¿O qué les contaba Jesús en la parábola? Que fueran y buscaran a los mancos, a los cojos, a los pobres, y que los trajeran. El evangelio se trajo, pero los sacerdotes, los fariseos y los saduceos no lo recibieron. Los emperadores romanos no lo recibieron. El joven rico se quedó en el camino, no lo recibió. Y entonces a uno le dicen, pero es que los evangélicos están nomás en los pueblos pobres y en los barrios pobres. Sí, porque allí es donde las personas más demuestran que tienen necesidad del evangelio. Que tienen necesidad de Dios. Y hoy Dios requiere que tú y yo no perdamos la única pobreza que no podemos perder, la pobreza de espíritu. Necesitamos todos los días decir, necesito más a Dios en mi vida, porque sin Dios soy pobre, soy miserable. Y esa es la única pobreza que no podemos perder. Lo contrario a eso es a la altivez de espíritu.
Y la palabra de Dios dice en un salmo que al altivo, ¿cómo lo mira Dios? De lejos. ¿Y quién es el altivo? El que ya te dice, no, yo no necesito de Dios. Es que tengo trabajo, tengo carro, tengo un buen hogar. No necesito de Dios, estoy trabajando, la gente me reconoce, soy famoso. No necesito de Dios. Esos son altivos de espíritu. Un pobre de espíritu es aquel que reconoce altamente la necesidad de Dios. Por eso lo busca. Por eso está todos los días queriendo conocer más de Él. Dice, porque de ellos es el reino de Dios. Porque la única manera que usted sea capaz de levantar en algún momento su mano y hacer una oración de fe, arrepentirse, es porque es pobre de espíritu. Si usted no es pobre de espíritu, usted nunca va a tener la gallardía de arrepentirse. En el versículo 4 dice, bienaventurados los que lloran, dice en una versión. ¿Cómo lo dice en la suya? También, pues ellos serán consolados. En alguna versión dicen los afligidos. ¿Quiénes son esos? No falta el que diga, yo como soy de chillón, entonces yo estoy ahí. Los que lloran, los que sufren, los afligidos. Esos afligidos que serán consolados son aquellos que han entendido que hay que sufrir, que hay que pagar una cuota, pero no una cuota monetaria, para seguir a Cristo. Hay que hacer algunos sacrificios. Pero el cristiano entiende que esos sacrificios son temporales. Mientras el cristiano sabe que tiene sufrimientos mientras viva durante esta vida, esos sufrimientos algún día serán consolados y habrá consolación eterna. Mientras el que no es creyente, el que seguramente está riendo mucho durante esta vida, que no está dispuesto a pagar ningún sacrificio por seguir a Jesús, aunque ría mucho en esta vida, lo espera sufrimiento eterno. Versículo 5, bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán ¿qué? Heredarán la tierra. ¿Cómo dice en su versión? En algunos dice los mansos. Los mansos, no los mensos. ¿Listo? Los mansos, los humildes, ellos heredarán la tierra. ¿Quiénes son esos? Las personas que son apacibles, corregibles, exhortables, enseñables. Aquellos que aunque pueden tener mucha fuerza, aunque tengan un carácter fuerte, son capaces de guardar y reservar ese carácter. Son aquellos que, aunque pudiesen vanagloriarse de cosas, de títulos, de posesiones, no lo hacen. Esos son los humildes. Pero hay personas que llegan al Evangelio y no logran vencer la humildad. Y la humildad no se puede confundir con pobreza. Son dos conceptos distintos. Hay gente que dice, es que él es muy humilde. ¿Por qué es muy humilde? No, es que tiene una casita muy fea, entonces él es muy humilde. No, son dos cosas muy distintas. Usted puede ser muy pobre, pero tiene un ego
de aquí a Pekín. Tiene que ser una persona mansa, humilde. El ejemplo en los animales, la oveja, el caballo. El caballo tiene mucha fuerza, pero es domable, es enseñable. Y a veces nosotros como cristianos perdemos la capacidad de ser enseñables. No, a mí que no me vengan a cambiar el cuento. Yo no necesito aprender más nada, yo no necesito cambiar nada. Me llamaron la atención, el pastor me dijo algo, un líder me corrigió. Oigan a este. Eso es falta de humildad. Eso es falta de humildad. ¿Sí? Y el Señor le está diciendo, si usted quiere estar en mi equipo, tiene que ser una persona humilde, mansa. Versículo 6. Bienaventurados los que tienen ¿qué? Hambre y sed de justicia, pues ellos ¿qué? Serán saciados. Y aquí Jesús también hablaba en el contexto de los judíos. Recuerden lo que les dije ahorita. Maltratados por los romanos, humillados, se tenían que esconder, no tenían absolutamente nada. Jesús sabía que dentro de sus seguidores había gente que estaba diciéndole, Señor, entonces ¿cuándo? ¿Cuándo es que vamos a pelear? ¿Cuándo es que nos vamos a armar? ¿Cuándo es que vamos a orar para que caiga fuego del cielo? Usted lo lee en la Biblia, ¿cierto? Que habían discípulos que decían, Señor, entonces ¿qué? Ya, oramos para que caiga fuego. Y Jesús, tranquilo. Usted veía a Pedro que aún después de andar 3 años con Jesús todavía guardaba ¿qué? Una espada. Y se creía torero. Cortaba orejas. 3 años andando con el maestro y todavía con espada. Que Jesús tenía un guerrillero entre los 12 discípulos. El celote. Y él sabía que dentro de sus seguidores había gente que tenía sed de justicia. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Y qué les dice Jesús? Tranquilos. Cuando se establezca el reino de los cielos, ustedes serán saciados. Cuando se establezca ese reino de los cielos. Realmente lo que Jesús les dijo es, mientras estemos en esta tierra, así acabemos con los romanos, así acabemos con todos los imperios, volverá a haber injusticia, volverá a haber inequidad, volverá a haber pobreza, volverá a haber gente que se la monte a otros, volverá a haber gente poderosa que va a tratar de desplazar a los pobres. Jesús les dijo en el fondo, la reforma no es terrenal, la reforma es espiritual. Y en la única manera que va a haber justicia social es en el reino de Dios, donde todos vamos a recibir justicia de parte de Dios. Por eso Dios dice que nosotros no tenemos que vengarnos, que nosotros no tenemos que hacer justicia. Mía es la venganza, dice el Señor. Mía es la venganza. Entonces usted sí es de los que, como el suegro mío, que menos mal no está, que cuando ve noticias se enoja. Estos corruptos, estos... Tranquilo. El Señor, tenemos que dejar la venganza en manos del Señor. Pero Él reconoce, Jesús reconoce a los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué?
Porque también hay personas que pueden ver la injusticia pasando por el frente de su acera y dice, no es conmigo. No, Jesús reconoce que los que están en su equipo, claro, cuando hay una injusticia les duele, pero que pongamos esa justicia en sus manos. Versículo 7, y con este termino, 7 y 8. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. ¿Quiénes son los misericordiosos? Los que hacen, esa palabra tiene una expresión muy bonita, porque cordia es del griego corazón, de cardio. Y es cuando usted realmente ve a una persona en necesidad y usted tiene la capacidad de que su corazón sienta también esa necesidad. Entonces Jesús fue ejemplo de misericordia. Se juntó con los más pobres, con la viuda, con la prostituta. Jesús tenía misericordia de los necesitados. ¿Quiénes son sus hijos? Deben ser misericordiosos. Y finalmente, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Aquí este pasaje tiene una connotación muy especial, porque a veces pensamos que limpio el corazón es una obra nuestra, humana. Realmente es el Espíritu de Dios, el sello del Espíritu Santo, el que nos hace ver limpios delante de Dios. Pero aquí Jesús está haciendo un énfasis a aquellos que siempre procuran mantener su conciencia, su corazón limpio. Que si su corazón se ensucia, como le enseñamos a los niños, un poquito, inmediatamente, Señor, limpia. Y va y resuelve el problema. Los del equipo de Jesús no son aquellos que saben que su corazón y su conciencia les remuerde y les dice, hay algo que tú no has cambiado. Hay alguien con quien tú no te has reconciliado. Hay alguien con quien tú no has hecho las paces. Hay alguien al que tú le has mentido. Hay alguien al que tú le has robado. Hay alguien al que tú le has defraudado. Y tú llevas años, meses, diciendo, los de limpio corazón siempre quieren tener su conciencia tranquila. Y esos, como se tienen que acercar todos los días a Dios para limpiar su corazón, hay una promesa. Ellos verán a Dios. 3 llamados especiales. Arrepentimiento en el día de hoy. Hoy Jesús te llama a volver del pecado. 2, ser testimonio del reino de Dios. Es decir, aplica esta tarea de ser manso, de ser humilde, de ser de limpio corazón, de ser misericordioso. Y 3, si somos discípulos, somos embajadores de ese reino. Y como somos embajadores, mientras Cristo vuelva, somos nosotros los que tenemos que contar a otros de Cristo. Y hemos aprendido de muchas maneras. ¿Has abierto ya tu casa de paz? ¿Estás compartiendo con alguien el mensaje de Cristo? ¿Estás compartiéndole a alguien más que Jesús es su Señor, su Salvador, que puede rescatarlo? Esa es la tarea.
Pongámonos de pie. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás y utilicemos 2 minutos que nos quedan para que tú ores ahí al Señor. El mensaje hoy te habla en alguna parte y tú quieres presentar esa parte delante de Dios. Esa es la oportunidad. Él te está escuchando en este momento. Señor Jesús, aquí estamos delante de ti, ante tu presencia. Reconocemos, Señor, que te necesitamos. Tú has traído una constitución nueva a nuestra vida. Tú has traído unas nuevas reglas y unas nuevas normas, Señor. A veces las olvidamos. A veces nos dejamos llevar por el mundo, por los afanes del día a día. A veces utilizamos palabras de grueso calibre. A veces nos enojamos tanto que herimos a quien convive con nosotros. A veces mentimos. Todavía pensamos que una mentirita blanca es posible. Señor, a veces defraudamos a nuestro hermano. A veces discutimos y renegamos de la vida que nos tocó. A veces, Señor, peleamos. A veces, Señor, no tenemos un corazón enseñable y nos enojamos con quien nos lidera en la iglesia o en un ministerio. Tantos defectos tenemos, Señor. A veces somos como Pedro, aún después de andar 3, 4, 10, 20 años en el Evangelio, tenemos una espada guardada por si hay que herir a alguien. Tú nos enseñaste todo lo contrario, Señor. Tú nos enseñaste a que tenemos que estar en paz con todos los hombres, con todas las mujeres. A que si hay injusticia con nosotros, la pongamos delante de ti, porque tú eres el dueño de la venganza, Señor. Tú eres el dueño de la justicia. Señor, que si se burlan de nosotros, que si nos vuelven más pequeños de lo que somos, pero lo hacen sin justa causa, tú eres nuestro abogado y nuestro defensor. Señor, ayúdanos a ser más como tú, a entender más la mente de Cristo, a actuar más como tú, Señor, lo harías. Y si tengo que salir de este lugar, guiarme con alguien, lo haga, porque quiero seguirte de verdad. No me quiero quedar en el camino, Señor. Que si tengo que salir a decir la verdad, salga y diga la verdad. Que si tengo que ir a limpiar mi mente, mi conciencia, lo haga. Que si estaba pensando en practicar el pecado, algún pecado, alguna inmoralidad sexual, yo pueda, Señor, hoy pedirte perdón y que mi corazón sea limpio. Señor, ayúdanos, ayúdame a vivir más como tú.
a ser tu discípulo, Señor, y a dar el fruto que tú quieras que yo dé. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Oro por la iglesia, Señor Emanuel Castilla. Oro por cada hermano, por cada hermana que está aquí. Oro por cada persona que nos visita, que ve a través de redes. Oro por ellos. Que tu paz, que tu bendición, que tu palabra permanezca en ellos. Señor, y si alguno tiene necesidad de ti, que tú seas propicio a ellos en esa necesidad específica, Señor. Oro por ellos. Oro por esta semana que viene, Señor, para que tú nos hables y nos ministres a través de en su presencia, para que tú bendigas cada hombre y cada casa. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, salúdense unos a otros. Que la paz de Jesús, que la paz de Cristo esté con ustedes. Que Dios les bendiga.